14 millones de personas pasan anualmente por la estación de Atocha de Madrid, uno de los más importantes nudos de comunicación en España. Y algo más de 3 millones visitan cada año el Museo de Arte Reina Sofía, a pocos metros del centro ferroviario. En este punto del sur de la capital de España, comienzo del eje más importante que cruza la ciudad de sur a norte, el ajetreo y el ruido son constantes, día y noche. A ellos hay que unir los 45.000 habitantes del barrio de Embajadores del Distrito Centro de Madrid. 1 de cada 4 son inmigrantes extranjeros, y además recibe a muchos de los turistas que quieren pasear por sus calles y tomarle el pulso a la ciudad. Pocos de estos millones de transeúntes y turistas saben que allí mismo hay una isla de quietud, silencio, adoración y vida contemplativa. 11 mujeres viven su vocación en la clausura del monasterio de Agustinas Recoletas de Santa Isabel, ajenas en lo material al inmenso bullicio del exterior. Pero estas 11 mujeres sí viven en un continuo bullicio espiritual y, además, sienten como propias las vicisitudes, problemas y luchas de sus convecinos y de los millones de transeúntes. Cada día piensan en ellos, oran por ellos, dedican su vida a ellos, sin que ellos lo sepan. A las 6 de la mañana las campanas anuncian un nuevo día. Cuando la ciudad se prepara para una de las horas punta de la jornada, dentro del monasterio estas 11 mujeres se preparan para un día de oración, trabajo y vida común. Así ha sido desde 1589, en una oración continuada y una vivencia alegre de la clausura, suspendida en tan solo unas pocas ocasiones durante estos más de 425 años a causa de las guerras o las inclemencias políticas. El silencio solo se rompe con la apertura de puertas y con los leves pasos de las monjas camino de la iglesia del monasterio. Durante las próximas 2 horas y media se encontrarán juntas con la persona que les ha llamado a vivir en el monasterio, Cristo Jesús. La liturgia de las horas, la meditación y la Eucaristía serán el medio. El fin será ese encuentro personal y comunitario con Dios para presentarle sus vidas, adorarle y recordar a toda la humanidad en la soledad del silencio. Nunca quise ser monja de clausura. Y lo que me daba pánico. Pensaba que la vida de clausura era muy oscura y también de silencio, de mucho silencio y de sacrificio. Pero cuando estaba en la celda, en mi casa, me quedaba sola, pasaba mucho tiempo pensando en el amor de Dios que tiene por mí, ¿no? Y no sabía que eso era la vida de una contemplativa. Llevo aquí ya 16 años y me doy cuenta de que la vida de clausura no es como
pensaba antes. Y ahora diría que la vida de clausura, la vida de comunidad, no es una oscuridad, sino dulzura. Y soy muy feliz por pertenecer a la familia Agustina Recoleta. Conseguir este remanso de paz y dulzura no ha sido fácil. Ni por asomo esta comunidad ha tenido una vida protegida y sin lucha. Y para conseguir que todo fluya, el esfuerzo ha sido una constante en la vida del monasterio desde el comienzo. La comunidad fue instaurada en 1589 y desde el minuto 1 en que fue reunida ha habido que sobreponerse a dificultades. San Alonso de Orozco es el responsable de su fundación. Un capítulo provincial de los agustinos se había sumado a los aires de renovación y reconstitución de la vida religiosa que hacían hervir a la Iglesia en el reinado de Felipe II. En ese capítulo, celebrado en Toledo en 1588, se decide que se funden varios conventos de varones y de mujeres que vivan de una manera más austera, más auténtica, más cercana a la idea original de San Agustín. Nacía así la recolección agustiniana, y Alonso, entonces ya con 89 años, le corresponde preparar el nacimiento de la recolección femenina. Lógicamente, siendo una fundación femenina, detrás del gran hombre había también una gran mujer. Y en la figura de esta mujer está la primera batalla que vivió el nuevo monasterio. Se trataba de Prudencia Grillo. Y no era ninguna beata. Tuvo una vida que sería digno guión de una película. Había nacido en Valladolid, aunque procedía de una de las grandes familias genovesas del momento. Tras varias relaciones que no fructificaron en nada, incluso tras un intento de denunciarla ante la Inquisición, quiso dar un giro a su vida. Era una dama de corte, deseada, rica heredera de familia de banqueros, pero quería una felicidad mayor. Tras conocer a San Alonso de Orozco, decide dar un giro radical en su vida y superó muchas críticas y prejuicios por su vida pasada. Se llegó a decir que ella no era un decente principio para una fundación de Recoletas. Con 4 amigas constituye la primera comunidad y convierte su casa palaciega en la calle del Príncipe de Madrid en un monasterio. Hoy en esta calle madrileña podemos observar el imponente edificio del Teatro Español. En este mismo solar estaba, a finales del siglo XVI, el Corral de la Pacheca, también llamado Corral del Príncipe, centro teatral de máxima importancia, y junto a él, en esta esquina, estaba el nuevo monasterio fundado por Alonso y Prudencia. Meses después, Margarita de Austria, la reina esposa de Felipe III, visitando el nuevo monasterio, oyó tanto ruido procedente del corral que vio que semejante lugar era inadecuado para un monasterio, en el que tan importantes son el silencio y la intimidad. Del patrimonio real era la antigua casa de campo de Antonio Pérez, el malogrado secretario de Felipe II, condenado por traición. Todos sus bienes habían pasado a la corona debido a su condena.
La reina intenta unir lo útil y agradable, cediéndoles ese espacio, entonces ocupado por huertas y alejado del bullicio de la ciudad. En 1610, al recibir el nuevo terreno, las monjas también pasaron a depender del patrimonio real. En la antigua propiedad requisada se había fundado un orfanato para niños y niñas desvalidos de familias que trabajaban para la corona. Así que las monjas recibieron además una encomienda poco acorde con su vida de clausura: tener que atender el colegio. Así lo hicieron durante 40 años y finalmente fue encomendado a otras religiosas de vida activa. La reina además quiso que el nuevo monasterio estuviese bajo el gobierno de las constituciones de las Agustinas Recoletas que había redactado la Madre Mariana de San José. La influencia de la normativa aplicada por Alonso de Orozco sería menor. La propia Mariana de San José fue nombrada priora a instancias de la reina, hasta que fundó un monasterio nuevo existente hasta hoy, el Monasterio de la Encarnación. El monasterio de Santa Isabel ha estado varias veces al borde de la extinción por la pobreza, la invasión francesa o la guerra civil española. En esta última, el convento fue quemado y durante unos años la comunidad tuvo que desperdigarse con sus monjas por otros monasterios, en pisos privados o incluso en la cárcel. Y en las entretelas de la historia comunitaria está la historia personal de cada monja. Solo ellas saben cómo han tenido que sobreponerse a sí mismas para llevar adelante su vocación y un estilo de vida tan peculiar. Habíamos dejado a las monjas rezando, pero no sólo de meditación y oración se puede vivir. Tras un frugal desayuno, las monjas trabajan. Hay que pagar las cuentas, conservar los edificios, atender a las más ancianas. Y eso, en nuestro mundo, solo se puede hacer con dinero. Terminado el desayuno, las monjas se convierten en trabajadoras que buscan su sustento. La confianza que se puede depositar en una comunidad de clausura tiene en Santa Isabel una medida fácilmente entendible para nosotros, los de fuera, porque son las encargadas de llevar a cabo una serie de tareas que requieren especial atención y cuidado para uno de los bancos del sistema financiero español. Cuenta a cuenta, archivando ciertos documentos, gestionando determinadas comunicaciones con gran responsabilidad, este es uno de sus trabajos. Comenzaron con un borrador de divisas y máquinas saldadoras. Llegaron los ordenadores y más diversidad de funciones. Además, con sus manos ganan el sustento mediante trabajos de costura. A las 12:30, media hora más de oración y después la comida.
Tras un pequeño descanso, la tarde pasa entre la lectura espiritual, el ensayo de música y el trabajo. A las 6:30, hora y media más de oración, la cena y una hora de recreación, convivencia y diálogo de la comunidad. Una oración más antes de dormir y a las 10:30 la jornada termina en el silencio del descanso hasta la mañana siguiente. Eso significa que una monja de Santa Isabel, durante una jornada, duerme 7 horas, reza 7 horas, trabaja 5 horas. Durante el tiempo restante se alimenta, convive con sus hermanas. Cada monja se forma y lee y participa de esas tareas cotidianas de todo hogar, junto con la atención al torno y las visitas, la portería, la ropería común, la sacristía, la economía de la comunidad y el aprovisionamiento. Además de este estricto horario cotidiano, lo que configura la vida de estas mujeres es el carisma agustino recoleto. La marca básica de este carisma está en una conjunción de valores que permean la vida: la amistad y el valor de la comunidad, en la que todo es común y nada propio. El cuidado de la interioridad, porque cada persona es más auténtica y se siente más realizada cuanto más asume su propia personalidad y vocación. El amor por el conocimiento, la sabiduría con mayúsculas y los aprendizajes cotidianos en minúscula. Y por último, esa misión propia de servicio a toda la humanidad. La oración intensa de la que no escapa ninguna necesidad humana. Bueno, la formación y la información son para nosotros vitales. La formación acerca el conocimiento a Dios y la creación. San Agustín dice: cuando más amamos, conocemos más. En casa participamos actos de formación personal y comunitaria. También tenemos actos de formación con otras familias agustina recoleta. Saber más de la humanidad nos ayuda a orar más con el Señor. Los altos muros no son suficientes para encerrar unas vidas hechas para expandirse. Las monjas se informan cotidianamente de lo que pasa en el mundo. Tienen su mirada puesta en sus hermanos y hermanas de su familia agustino recoleta, especialmente aquellos que están en los lugares más difíciles. Se sienten unidas con la gente que a millares pasa cada día cerca de esos muros y oran por ellos sin ninguna discriminación ni exclusión. Oran especialmente por los enfermos de cáncer, participando de una comunidad virtual dedicada a la oración y apoyo de estos enfermos, llamada Centro Virtual de Oración San Ezequiel Moreno, en una conocida red social. Al igual que su barrio, con tanta población inmigrante, el monasterio es un centro de universalismo. Desde 1993 está abierto a vocaciones procedentes de muy lejos, del estado de Kerala, en la India. Antes, sus monjas habían procedido de toda la geografía española. En eso son también un espejo de la sociedad que las circunda. De hecho,
Las monjas procedentes de tan lejos tienen los mismos sentimientos que tantas personas que tuvieron que ir lejos para hacer realidad sus sueños. Mi vocación, yo era niña, yo no tenía ganas ninguna ser monja, pero mi hermana estaba preparando venir a España para ser monja, entonces yo también tendré una gana de saber de la vida de las monjas de España, sobre todo de contemplativas, y así empecé a arreglar los papeles y así vine. Pero una vez estando aquí me costaba mucho, yo tenía muchos recuerdos de mi familia, mi vida de la India, echaba menos la comida con picantes, mi ropa preferidas, la bicicleta, y me gustaba mucho el cine. Yo siempre pensaba, cuando venía una dificultad, alguna cosa, yo siempre pensaba, ay, ¿dónde he metido? ¿Por qué yo escogí esa vida? ¿Por qué he venido aquí? Y tenía tentaciones, salir otra vez, tenía así muchas cosas, pero la madre maestra a la vez nos daba muchas clases de las constituciones y reglas. Una parte de esa cosa me animaba a seguir la vida que he escogido. Pero una frase de las constituciones me gustaba mucho. Y la llamada del Señor es una llamada, no, el Señor no llama a todas, es una respuesta, un amor especial con quien el Señor elige. Eso a mí me gustaba mucho, eso me animaba a quedarme. Una vez ya decidida de todo, me gustaba mucho vivir con las hermanas, la fraternidad, y esa cosa me gusta mucho. Y después yo siempre pienso ese Salmo 132, ves qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. El actual monasterio no guarda muchos objetos de sus más de 425 años de historia. El expolio de la invasión francesa en el siglo XIX y la Guerra Civil Española en el siglo XX dejaron el edificio, una de las joyas del barroco madrileño, sumamente maltrecho, y las obras que contenía desaparecidas en gran parte. La iglesia, de la que quedaron poco más que los muros, fue totalmente desmantelada de su ornamentación original, en la que había lienzos de Ribera, Claudio Coello, Mateo Cerezo o Antonio Palomino, así como un tabernáculo de madera de Francisco Filippini, el relojero de Carlos II. A partir de 1941 se fue reconstruyendo todo. El exterior tiene muros de aparejo toledano, en cuyo centro se inserta una fachada sencilla y geométrica. Hay un patio interior y una extensa huerta para sustento de la comunidad. La iglesia tiene planta de cruz latina, con nave única y un gran crucero, una de las señas de identidad del barrio. Como nada queda de la ornamentación original del templo, actualmente hay bajo el coro 2 cuadros del pintor madrileño Antonio Arias: San Pablo ermitaño con San Antonio abad,
y San Agustín con su madre Santa Mónica. El retablo es de madera policromada del siglo XVII y probablemente procede de la Catedral de Pamplona. A la derecha e izquierda del presbiterio, dos placas recuerdan, respectivamente, la fundación y consagración del templo y el cuarto centenario de la presencia de las agustinas recoletas. En el crucero hay dos lienzos. Un arcángel de Vicente Carducho y una Inmaculada Concepción de Maella. Uno de sus tesoros son sus belenes, que año a año adornan el templo del monasterio y atraen cada Navidad a cientos de visitantes. Un edificio marca el espacio material donde se desarrolla una vida. Pero también hay un espacio espiritual en el que la comunidad de Santa Isabel desarrolla su vida cotidiana. Se trata del año litúrgico, al que la comunidad se adapta del mismo modo que la naturaleza se adapta a las estaciones del año. Así, los llamados tiempos fuertes de la liturgia, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, llenan ese espacio espiritual de la comunidad de notas particulares. Mientras que en Cuaresma las obras de misericordia y la penitencia son continuas, la alegría domina en la Pascua y en la Navidad. La vida cotidiana se adapta a la vivencia espiritual de los sentimientos que dominan cada tiempo. La esperanza en el Adviento, la penitencia en la Cuaresma, la alegría y la jovialidad en la Navidad y la Pascua. Las monjas definen la liturgia y sus principales etapas durante el año como su respiración. La isla de vida contemplativa continúa adelante cada jornada en medio del bullicio de transeúntes, turistas y habitantes del centro de Madrid. En estos más de 4 siglos, la comunidad de Santa Isabel ha sobrevivido. Han sido mujeres fuertes de carácter y decididas a conseguir su propósito de vivir unidas a Cristo en la contemplación. Ante cada dificultad, estas mujeres valientes y fuertes han sabido encontrar soluciones. Aprendieron a lidiar con la situación sin dejar de orar y de vivir en la contemplación. Supieron vérselas desde el Evangelio con reyes, soldados, invasores, odios, entrometidos y hasta rufianes que intentaron engañarlas. La generosidad es un rasgo que las distingue junto con la austeridad personal y comunitaria. El fruto de su trabajo no se convierte en lujos ni relajación de esa austeridad, sino en apoyo de otros monasterios, de diversas obras sociales y misionales de la familia Agustino Recoleta y de necesidades que marca la Iglesia. También han sido generosas en cuanto a las personas. Sus monjas acudieron a nuevas fundaciones. Una de ellas ayudó a fundar una congregación misionera agustina Recoleta en Brasil y después volvió a la clausura.
Otras apoyan a monasterios que cuentan con un menor número de hermanas y necesitan de manos trabajadoras y orantes. Pero también han recibido a lo largo de la historia a monjas recoletas que por los avatares de la historia perdieron sus conventos. ¿Y qué hay del futuro? Yo estoy convencida de que el futuro de la comunidad está en las manos de Dios. Cuando nosotros repasamos la historia de la comunidad y lo hacemos con frecuencia, siempre sacamos la conclusión de la providencia de Dios en la conservación de la comunidad, que ha pasado por momentos muy difíciles de destrucción del convento, de tener que salir las monjas en varias ocasiones fuera, y siempre otra vez se ha reunido la comunidad y ha seguido adelante. Por eso estoy segura de que la providencia de Dios es la que conserva la comunidad y nos ha de seguir adelante. Algunas veces decimos nosotras que hasta hemos renacido de las cenizas, porque hemos conocido, nosotras no, pero yo he conocido, hemos convivido con las que pasaron la guerra civil y vieron cómo quemaron el convento y lo destruyeron del todo. Confiamos en la providencia de Dios. Nos preocupan las vocaciones, pero también estamos seguras de que hay que esperar con fe la hora del Señor.